ni explican por cuál camino. A ver, Aurelio. ¿Sí me... ¿Hola? Sí, bueno, ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Ya te estaba presentando. Decía que tu columna hoy la has titulado El COVID-19 y el crepúsculo del deber. Así es. Bueno, comenzamos entonces, Aurelio. Bien. Bueno, estuve dudando entre el título que finalmente elegí Sí. y el título El COVID-19 y el hedonismo instantaneísta. Palabra un poco Sí. difícil de pronunciar, Sí, sí. pero que creo que da una idea más precisa quizás de a dónde apunta esta reflexión, ¿no? Es un aspecto del problema, no es todo el problema, pero voy a tratar de establecer qué relación tiene con esto que estamos viviendo. Bueno. Por un lado está claro que aunque no se termine de expresar de una manera institucional o potente, hay una preocupación creciente de los médicos, del sistema sanitario en general, Sí. por lo que se ve, y me anoto allí, digamos, y por lo que yo creo que es el sector más consciente de la sociedad acerca de este problema, o en tal caso que tiene un poco más de miedo Sí. de lo que va a ocurrir, una preocupación creciente porque es muy notorio que estamos mal en relación al modo de enfrentar esta situación. El sistema sanitario, los profesionales médicos, evidentemente coinciden en que tendríamos que retroceder de fase, Sí. y establecer un sistema de aislamiento mucho más real y severo. Y eso no se logra. Ayer estaba leyendo una declaración del doctor Roland, un epidemiólogo muy respetado y muy conocido en Córdoba, señalando esto. Es por otra parte la opinión que también tiene nuestra compañera de iniciativa política, Laura Gastaldi. Sí, sí, sí. Es claro que los médicos opinan que estamos mal. Estamos mal por no tomar medidas dirigidas a impedir que la pandemia se siga expandiendo, que los contagios crezcan, que nos acerquemos a una situación de colapso sanitario y a muertes que van a ocurrir y que eran evitables, que son evitables si se toman medidas a tiempo. Esta mañana estaba viendo que, por ejemplo, la medida con la cual van a restringir la circulación horaria, a mí me llamaba la atención que, habiendo advertido las autoridades que eso era necesario, se estableciera desde el lunes, siendo que cuando más necesaria es esa medida es el fin de semana, que es cuando la gente tiende a salir más. Cuando leo en La Voz del Interior la explicación de por qué es a partir del lunes, la explicación es que de esa manera afectamos un poco menos a los negocios, a los restaurantes, o sea, a los negocios que tienen justamente el mayor movimiento en esas horas. A su vez, los gastronómicos, ¿no? La Cámara de Hotelería y Gastronomía se queja de la medida, considerando que eso va a atentar contra sus desenvolvimiento y que los deliveries solamente cubren el 6% del conjunto de la demanda.
O sea, como tantas otras cosas que estamos viendo, la pretensión de que se rehabilite el turismo, las protestas de las agencias de viaje y demás, hay una protesta que uno puede comprender poniéndose en el cuero de quien tiene la actividad comercial paralizada, pero que es manifiestamente irracional en relación a las necesidades de tipo sanitario, que atentan directamente contra un buen manejo sanitario de la situación. Bueno, sobre eso, o en ese marco, para colmo de males, se añade esta cuestión de que forma parte de una cultura de época. El crepúsculo del deber es el título de un libro de un sociólogo y filósofo francés que se llama Gilles Lipovetsky, que fue uno de los protagonistas del Mayo francés en 1968, y tiene varios libros escritos describiendo el clima de la posmodernidad. Uno de ellos se llama La Era del Vacío y otro se llama El Crepúsculo del Deber. Además hay otro que se llama El Reino de lo Efímero. Tiene 3 o 4 libros. Lipovetsky señala, por ejemplo, en La Era del Vacío, que estamos viviendo una época de narcisismo apático, consumismo, hiperindividualismo psicologista, deserción de los valores tradicionales, cultura de masas indiferentes, abolición de lo trágico, hedonismo instantaneísta, pérdida de conciencia histórica, descrédito del futuro, reino de la moda y lo efímero, culto al ocio. Bueno, una serie de cosas que realmente constituyen como sumatoria lo menos indicado o lo más terrible que puede acompañar la cultura de una sociedad cuando tiene que enfrentar una situación compleja como esta, o cuando tiene que enfrentar, por ejemplo, una guerra. Realmente, ¿por qué digo esto? Porque todos estos rasgos podrían ser resumidos en la caracterización de rasgos que hacen o que conforman una especie de sociedad infantil. Es sabido que los niños, los bebés, digamos, ¿no? Y los niños muy pequeñitos no pueden postergar el deseo. Necesitan satisfacerlo inmediatamente y si no lo satisfacen lloran. Solamente con la cultura, con la educación, en la sociedad y particularmente los padres logran que poco a poco vayan aceptando la posibilidad de frustrar el deseo inmediato, de postergarlo y de advertir que esa postergación es una postergación necesaria, porque si no la vida no puede ser estructurada. Sin capacidad para postergar el deseo, por ejemplo, seríamos incapaces de levantarnos para ir a trabajar. Seríamos incapaces de todo tipo de esfuerzo. El esfuerzo supone siempre una renuncia al deseo inmediato. Y para eso justamente está muy poco preparada la sociedad actual, que no casualmente ha nacido del Mayo francés, porque esta cultura tiene claramente un origen europeo, norteamericano, tiene algún parentesco con la generación Beat y con los fenómenos que han transformado en algo prestigioso lo cool, pero son un fruto de una situación en la cual en esos países, los países europeos, los Estados Unidos,
en los que se suele llamar en economía o en historia los 30 años gloriosos, gozaban de una situación materialmente extraordinaria, nunca vivida, de riqueza y de confort, y entonces quisieron coronar esa situación con una ruptura con los patrones de la cultura tradicional. Yo no sé si vos recordás que la consigna del Mayo francés era hagamos el amor y no la guerra. Sí, cosa que parecía muy bonito, pensando en los horrores de la guerra, pero si en lugar de ver la guerra como fenómeno particular, aislado, vemos la guerra como un escenario que exige una especie de esfuerzo supremo, lo que se estaba cuestionando era la cultura del esfuerzo. Y eso puede ser fatal para una sociedad. En general es fatal para nosotros, porque una cosa es la realidad de esos tiempos, que también ha desaparecido allá, en Estados Unidos y en Europa, y otra cosa son las realidades de los países semicoloniales, de los países de la periferia, de los países pobres, que no se pueden dar el lujo de relajar el esfuerzo. Lo que sí tendrían necesidad es de lograr liberarse de la opresión imperialista y que su esfuerzo se capitalice internamente, pero ese es otro problema. O es un problema que de todos modos no suprime en lo inmediato la necesidad del esfuerzo. Y de alguna manera creo que ha pasado inadvertida esta situación, porque todos, no me excluyo, hemos visto, y con razón, como una cosa beneficiosa que la sociedad rompiera con la moral opresiva y represiva de otros tiempos. Pero hay que ver también esta otra cara de la moneda. Una cara de la moneda que, por ejemplo, hace que mucha gente no puede postergar la realización de asaditos, de fiestas, de encuentros sociales y hasta de cosas tan peligrosas. Me contaban un par de jóvenes amigos como de no poder prescindir en este momento tan peligroso que estamos viviendo de las relaciones sexuales con desconocidos. Entonces quiere decir que estamos en una situación muy débil para enfrentar este momento. Si además le añadimos a eso, y digo esto que señalaba recién, porque el COE ha sido muy claro en relación a que la principal causa de contagio que estamos padeciendo proviene de las reuniones sociales. Y vemos todos los días, por lo menos un par, sino bastante más, de denuncias de fiestas clandestinas, de reuniones hasta de 300 personas y cosas por el estilo. Y además son infinitas las reuniones menores de 20 o 30, departamentos, fiestas, bailes y cosas así, que creo que nos van a llevar a una situación muy dramática, y cuando nos queramos acordar es posible que sea tarde. Sí, Aurelio, te estoy escuchando, sí. Bueno, creo que hace falta que reflexionemos sobre esa situación, porque la vamos a pagar un precio muy alto por estas conductas. A mí yo llamó la atención, María Inés, sobre el hecho de que el único país que fue el primero que sufrió este problema, que es China, que tiene 1.400 millones de habitantes, está cada vez más lejos de la cúspide, digamos, ¿no?,
que están padeciendo más a fondo este problema, prácticamente ha controlado la situación. Yo veo que tienen 10, 15 contagios por semana, que hay días directamente donde no hay muertos, cuando hay muertos son 3 o 4, y lo han podido controlar porque tienen una cultura diferente a esta que estoy describiendo. Por un lado tienen un Estado muy presente que digamos que rige el conjunto de la economía del país y que en consecuencia digamos, dispone de una manera completamente clara y firme de cuando es necesario de hacer una paralización total de las actividades. En la ciudad donde se desató por primera vez el COVID, tuvieron un periodo muy largo de aislamiento absoluto. Bueno, en Europa, que no se hizo eso de entrada, bueno, sabemos que ha sido una masacre lo que ha ocurrido. Y en Estados Unidos estamos viendo una masacre tremenda. Y en estos días, además, vemos cómo la diferencia del sistema determina una situación que va a ser fatídica para muchos países, al cotejar esto que estoy diciendo, que ocurre en China, con lo que está pasando en la India, que ya está llegando a los 6 millones de contagiados y a miles y miles de muertos. La India no me extrañaría que con el paso de 1 o 2 meses esté superando a los Estados Unidos en cantidad de contagiados y aproximándose a las cifras escalofriantes de muertos que tiene Estados Unidos ya, que andan en el orden arriba de los 210 mil muertos. Pero volviendo a nuestro país, creo que hemos hecho bien los deberes inicialmente, y que luego las presiones sociales y esta propensión a la indisciplina social que es tan pronunciada está arruinando ese esfuerzo, y es probable que si no se toman medidas a tiempo paguemos un precio muy alto que era absolutamente evitable. Bueno, esto es lo que yo quería decir en esta columna, porque me parece que el tema del crepúsculo del deber y del egoísmo social está jugando un papel fatídico. Nosotros, desde Iniciativa Política, el 4 de abril, dimos una primera declaración sobre esta cuestión, que se llamaba el Gobierno Nacional y la Pandemia, donde planteamos que esto era una situación de guerra. Era una situación equivalente a la situación de guerra. El doctor Rola, justamente ayer, en el texto que comentaba, ha usado esa expresión de que estamos como ante una guerra. En las situaciones de guerra, todo el esfuerzo económico, el conjunto de las actividades han sido manejados para poder tener algún éxito. Por ejemplo, lo hizo Alemania en la Primera Guerra Mundial, y no estoy hablando de un régimen socialista, estoy hablando de un régimen que todavía era un régimen monárquico. Alemania era un imperio y estaba presidido por un Kaiser, y Alemania centralizó el manejo de toda la economía del Estado, y el Estado le daba órdenes a las empresas y a los distintos elementos de la estructura del país para que se manejaran. Bueno, esa es la única situación que permite, o medida, mejor dicho, o disposición que permite enfrentar una situación como esta con éxito. Y yo veo en la medida en que estamos en una situación de creciente anarquía por las presiones de distintos tipos que se están ejerciendo, y vamos a pagar un precio muy alto en vidas. Bueno, Aurelio, muchas gracias por tu valiosísimo aporte a ¿Y vos qué pensás? Un abrazo. Un abrazo, Mariles. Pensando que la nación es asunto de doctores.